¿Qué tal nuestros queridos amigos allí del otro lado? Como siempre, dándoles lo mejor de nosotros o intentándolo al menos en este Gritalo 2023. Por supuesto, seguimos en este ciclo de entrevistas que va a durar seguramente hasta fin de año. Y hoy con una persona muy especial, con Miguel Ángel Pichetto, candidato a diputado nacional, que nos va a estar acompañando junto al querido Marcelo Grandío. Primero, nobleza obliga. Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Manuel? Todo muy bien. Bueno, un Bueno, lujo, Miguel, realmente. Bueno, gracias, gracias nuevamente gracias por Marcelo y visitarnos. Horacio y Manuel, un gustazo estar acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo vienen estos? ¿Cómo viene la campaña hasta acá? ¿Y qué vamos a ver en los próximos días? 30 días que queda, prácticamente un mes de campaña. En una campaña que lo que uno puede leer de las PASO es una elección muy pareja, donde la gente está cansada y harta de, si se quiere, la política tradicional y donde además la estamos pasando todos bastante mal, ¿no? En términos de Y inflación. de pérdida de poder adquisitivo, Totalmente, el totalmente. empeoramiento de todas las variables económicas de la sociedad. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, algunas jugadas desesperadas como la de ayer del gobierno, Ujú. Impuesto a las impuesto a las ganancias. ganancias y lógicamente algunas otras medidas que seguramente ahora encarará para el lado de los monotributistas que no estaban comprendidos Ujú. en esta medida. Pero bueno, son intentos del gobierno y de Sergio Massa para tratar de ser competitivo. Ujú. Él sabe, el gobierno sabe, el ministro sabe, porque es el que está gobernando la Argentina, que la sociedad argentina ha perdido mucho. Y todas estas medidas de carácter impositivo que está tomando, tratando de alivianar, ahí le eliminó las retenciones a la leche, por ejemplo. Y son medidas que van dirigidas a tratar de mejorar la relación con sectores económicos y con los trabajadores. Ahora, ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver eso. mm, Vamos a ver una Patricia Bullrich trabajando sobre la calle, que creo que es la fortaleza de ella, recorriendo el país y en contacto con la gente. Y vamos a ver la dinámica de Milei, siempre disruptivo, y bueno, con algunas miradas muy complejas y niveles de agresión a determinados actores de la política y también de los medios de comunicación. La sociedad argentina, siempre crispada, se quejaba mucho del modelo del cristinismo, de que cuestionaba el periodismo. Bueno, creo que tienen que reflexionar y pensar lo que está pasando ahora, ¿no? ujú. Donde Javier Milei, sin ser todavía presidente, irrumpe en la relación con el periodismo de una manera muy dura. Muy dura. Este es un análisis que indica también una cierta vocación autoritaria que está medio agotado en términos del comportamiento político-social en la Argentina. La marca ya se la había llevado el kirchnerismo. Milei viene por el lado de un populismo de derecha anarcocapitalista y en la característica y en el relacionamiento con el periodismo en general y con los comunicadores y con los otros actores de la política es un nivel de virulencia muy fuerte. Ahora, ¿por qué? Entonces, vos sos un político de raza, de hecho venís del peronismo, digo, si algo que conoces es la política. Me gustaría que nos expliques, ¿por qué hay un 30% de la gente que, a pesar de lo que nos pasa, lo vota Massa? Porque la verdad es que yo tal vez me tengo que ir al 2001 para recordar una crisis similar o a la hiperinflación de Alfonsín. ¿Por qué hay gente que, según tu consideración, vota un Milei, un disruptivo, una persona que, repito, según vos, es agresivo con la prensa? ¿Y por qué hay gente que los vota a ustedes cuando venimos de 4 años de macrismo, donde, al menos en materia económica, han sido un fracaso? Bueno, son varias Sí, sí, quiero reflexiones entender el voto juntas. de la gente. Es difícil entender el voto de la gente, pero me parece que hay algunas explicaciones. El 27% de Sergio Massa tiene que ver con la estructura de un gobierno que todavía tiene sustento en muchos gobiernos provinciales y intendencias, especialmente en el conurbano. Creo que lo que significa, digamos, el peronismo y el aporte de sectores de izquierda con Grabois dio ese número. Y creo que dio un número menor a las expectativas que tenía. El número de Grabois es un número novedoso,
Pero también hay un voto bronca, hay un voto enojo y hay un voto de apoyo de sectores del propio peronismo. Ujú. En muchos municipios y en muchas provincias, si no entendés qué pasó en Tucumán, por ejemplo, donde el control absoluto que tienen sobre ese territorio los gobernantes tucumanos determinó que Javier Milei ganara por casi 20 puntos. Digamos, yo creo que hay una inducción del voto. En la primaria creo que le quisieron mandar un mensaje también a Massa. Creo que se le fue la mano, pero creo que también hoy el dato existe, Milei estaba ahí. Y después hay un voto bronca que tiene que ver con, esta es mi apreciación, no la escuché en ningún lado, es mía, por ahí me equivoco, pero tiene que ver con un voto emocional y voto bronca, voto enojo de las últimas 48 horas con la muerte de la nena en Motechingolo y la muerte del médico en Malvinas Argentinas. Ujú. Dos hechos simultáneos donde la política era responsable de las muartes. Sí, te refieres a la semana previa a las Estoy PASO. refiriéndome a los días previos. A los días previos, sí, Sí. sí, sí. Los eventos ocurrieron La chica de 11 el años. miércoles, Ujú. miércoles y creo que jueves por la mañana, jueves por la tarde, y la ocurrencia de todos los sectores políticos que hacen buenismo también, ¿viste? Les encanta, es un hecho policial, dramático por cierto, y tremendo, que es la muerte de la niña. Bueno, pero en ningún lugar del mundo una campaña se paraliza, salvo que tengas un evento de un acto terrorista como tuvo España con Atocha, digamos. Totalmente. Bueno, ahí voló la estación de trenes, murieron 250 españoles. Bueno, pero acá un hecho policial, te vuelvo a repetir, grave, de dos motochorros que matan a una nena para robarle el celular, grave, pero de esos hechos hay, no sé si 10 por día en el conurbano. Sí, sí. Entonces, ¿por qué levantás la campaña? Yo creo que fue un error de Juntos por el Cambio haber levantado la campaña. Yo creo que habría que haber cerrado. ¿No querés cerrar en La Plata? Lo digo por Horacio Rodríguez Larreta, que yo estaba con él. Yo se lo dije, no cerremos en La Plata, por respeto, digamos, en la provincia de Buenos Aires, no hagamos el cierre en Buenos Aires, hagamos el cierre en la capital y digamos lo que tenemos que decir, que además la responsabilidad de ese hecho estaba en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Kicillof, en la policía bonaerense, en la mala gestión de la política de seguridad de ese gobierno. Y no de que toda la política era responsable de la muerte de la nena, que fue Sí, lo sin embargo, lo que... Kicillof probablemente sea reelegido, ¿no? No, el tema es que ese hecho a Kicillof lo benefició. Ese hecho de parar todas las campañas, ese hecho lo benefició a Kicillof. Porque se dejó de hablar de Kicillof. ¿Y qué hicieron tus colegas periodistas, Marcelo? Se dedicaron a devastar y a responsabilizar a toda la política por la muerte de la nena, digamos. Ahí hay una construcción emocional. La tuvo Atocha también en España. Es cierto que la envergadura del evento es totalmente distinto, pero yo estuve en España una semana antes. El Partido Popular Español, y te digo más, estuvimos hablando con Rajoy y con Zapatero. Acompañé al que era presidente en ese momento, Néstor Kirchner, a España una semana antes de la elección. Ganaba el PP por 10, 15 puntos la elección. Zapatero no podía ganar nunca, el PSOE no podía ganar nunca. Sin embargo, en las últimas 48 horas se instala un hecho tremendo que es la voladura de la estación y Aznar diciendo que la responsabilidad del hecho la tenía la ETA. En menos de 24 horas, no con WhatsApp, porque no existía el WhatsApp, no tenías el nivel tecnológico que tenías ahora, año 2004, con mensaje telefónico la sociedad española dio vuelta a la elección. Ganó Zapatero. ¿Qué quiero decirte? Los hechos emocionales y el control del periodismo y de los medios de comunicación y las redes, en términos de la operación política, también significaron que el voto bronca se canalizara hacia Milei. Ojo, Milei, como esos delanteros número 9, ¿vos te gusta el fútbol? ¿Viste esos 9 que están en el área siempre esperando un rebote? Milei estaba, no es un sujeto extraño. Él estaba en esa construcción política, la aprovechó. Ese repudio hacia la casta, hacia la política en general, bueno, eso caló también con el discurso de todo el periodismo argentino en las últimas 48 horas. Ahora bien, Juntos por el Cambio hizo una elección por debajo de las expectativas.
Nosotros veníamos de ganar la elección de medio tiempo con el 42% de los votos. Indudablemente que el resultado, no hubo un resultado que hubiera significado ratificar el Bueno, apoyo. no estaba Milei en realidad, ¿no? Él estaba No solamente en la ciudad de Buenos estaba Aires. Milei, y tampoco yo tengo también otra mirada respecto a algunos eventos en el transcurso de estos últimos 2 años, porque si vos analizás, en el 21 ya estaba Milei en la ciudad, fue candidato a diputado En la ciudad, Milei sí, en la ciudad. claro. Y ya el discurso de la antipolítica estaba con Milei en el 21. Pero del 21 al 23 hubo una construcción poco inteligente, especialmente en la voz de muchos economistas de Juntos por el Cambio, que iban a la televisión y decían que iban a hacer el ajuste en las primeras 24 horas, en las primeras 50 días. ¿Qué sé yo? No se gana una elección anunciando. No digo que haya que mentir. Lo que digo es que siempre en la construcción electoral vos tenés que generar una expectativa en la sociedad, de que la sociedad entienda que tal vez tengas que hacer esfuerzos, que hay que gobernar con orden fiscal, pero que el destino inmediato de la sociedad es estar mejor, de que vas a poner en marcha todas las capacidades que la Argentina tiene, vas a liberar las energías creadoras, y no es solamente el discurso económico del ajuste el que te puede permitir hacer una elección, ganar una elección. Creo que eso también gravitó negativamente en términos de la pérdida de votos, pero yo creo que hoy Patricia es competitiva, creo que la elección está abierta y creo que hay una gran posibilidad, trabajando en la calle como lo está haciendo con mucha voluntad. Yo la acompañé a Olavarría. Un día antes había estado Javier Milei en Olavarría. Te digo una cosa, hay imágenes que se construyen, son muy buenas, pero alrededor de él no había mucha gente. Sí había una motosierra. Pero te digo que fue muy potente el paso de ella por Olavarría, por Bahía Blanca, por Punta Alta, en términos de la relación con la gente. A mí me gusta lo que decís, Miguel Ángel, porque una de las cosas que haces es un poco de autocrítica Juntos por el Cambio después del 2001, ¿no? Que terminan ahora en esta... Después del 21. Exacto, que en esta las PASO, donde Javier Milei gana la elección y se logra un lugar. Y tenés razón en lo que decís, que lo hablamos en el programa anterior también, el tema de los políticos, donde toda la política está mirada mal, y también muchísimo sector del periodismo, donde Javier Milei también supo aprovechar eso, porque la gente no le cree al periodismo, a un montón cantidad de colegas nuestros están en la mira, y eso fue aprovechado también por él. Pero ¿cuál fue? Porque la oportunidad de Juntos por el Cambio de volver al gobierno era histórica en este momento, pero a ver, y hoy está en discusión, entonces... Marcelo, sí. Analicemos el interrogante que plantea él de que la gestión económica de Mauricio Macri no fue buena. Sin embargo, eso no condice con la base electoral con la que Mauricio Macri se retira. Pierde la elección. Bueno, con vos pierde la elección. vicepresidente. Yo era candidato a vicepresidente. Sí. Pero hay una masa electoral del 41% de los votos. Sí, por eso, muchísimo. Yo creo que la fragilidad más grande que tuvimos fue la provincia de Buenos Aires. Si nosotros hubiéramos trabajado más en provincia de Buenos Aires, con un compromiso mayor de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, y además hubiéramos hecho 6 plazas importantes en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, creo que hubiéramos estado en el balotaje. Creo que nos faltaron 15 días. Pero, a ver, 41% en la derrota. 42% en la elección de medio tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Juntos por el Cambio era una fuerza política, es una fuerza política con expectativa de ser gobierno y de gobernar la Argentina. Y tiene una estructura para poder hacerlo. La pregunta es también, ¿cómo vas a gobernar? El debate es económico, sí, es económico. Nos preocupa mucho la situación de la economía. Hoy el debate es si dolarizás, no dolarizás, bimonetario. La pregunta es, ¿cómo vas a gobernar? A ver, ¿tenés estructura parlamentaria para poder hacer los cambios? ¿Vas a poder armar mayorías para poder hacer los cambios que la Argentina necesita, emprender los cambios? ¿Vas a construir un cierto aval de la sociedad en los primeros tiempos que tienen que apoyarte de los medios de comunicación para el cambio cultural que el país necesita? ¿Tenés mil funcionarios para parar en los distintos sectores de una administración en la Argentina?
O solamente tenés el discurso de la casta y de la dolarización y de que son todos malos, los periodistas son malos, están ensobrados, los políticos son todos corruptos, es una casta. Claro, de hecho La verdad, la pregunta es, la respuesta es la política, la política. Esta mal, digamos, calificada política sigue siendo la llave para poder hacer una Argentina previsible y democrática y que tenga un sendero de crecimiento y de desarrollo. Yo comparto que tenemos que tener un capitalismo productivo, que tenemos que ir al orden fiscal como una consigna casi escrita en la piedra, que no podés gobernar más con endeudamiento o con emisión monetaria, que el banco tiene que cuidar el valor de la moneda. Ahora, Argentina tiene que tener una moneda. Argentina no es una republiqueta, yo lo digo esto, siempre me critican, no es una republiqueta bananera centroamericana que va al dólar y se dolariza. No, viejo. Argentina con Brasil y con México son países poderosos. Tienen que tener el Banco Central para cuidar el valor de la moneda. Vos tenés que tener austeridad, tenés que gobernar con orden fiscal. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Y te lo digo desde la experiencia. De la experiencia que viví desde el 83 a la fecha. Donde pasé por el cargo de ser intendente que tenía que administrar en la Patagonia, en ciudades que podían llamarse ciudades-estado, al estilo griego. Porque tenías 400 kilómetros que te separaban de la capital y los gobernadores no te daban ni 5 de bola, para decirlo claramente. Vos tenías que nutrirte de los recursos, recaudar, hacer las obras que podías hacer, administrar, y los días primeros tenías que pagar los sueldos. O sea, desde esa experiencia vengo, de saber lo que implica la responsabilidad de tener un gobierno, gobernar y también sostener una estructura. Ahora, en esa democracia, de todas maneras, que vos describís, entiendo que Juntos por el Cambio es parte de esa democracia. O sea que ustedes deberían apoyar, en tal caso, reformas que quiera hacer Massa o que quiera hacer Milei, si ustedes no son gobierno. Pero por supuesto, y además venimos... O sea que eso hay que dejarlo de discutir, si Milei va a tener o no los... Para. En la medida que las ideas sean razonables y marquen un camino de construcción en la Argentina, vas a tener el apoyo. Si vos venís con el voucher, me parece que es una medida estúpida. Ni siquiera los Estados Unidos tienen sistema de voucher. Vos tenés que preservar algunos valores que hoy están mal, porque la educación pública... No, porque está bueno que la gente lo sepa, que diga, miren, si gobierna Milei o gobierna Massa gobierne quien gobierne. Y además, hacen un plan de gobierno razonable, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Y además hay un elemento reciente, un elemento para analizar, un factor reciente. Juntos por el Cambio, cuando este gobierno de Fernández, este gobierno bifronte, un gobierno que no se sabía quién gobernaba, y una parte del gobierno se fue a la oposición, gobernaba la señora vicepresidente. Siempre gobernó ella, siempre tuvo el poder ella. ¿Y hoy? Y hoy el presidente es irrelevante. Alberto Fernández es un presidente, hoy tiene el poder el ministro de Economía. A ver, está gobernando la Argentina es el ministro de Economía. Hablamos de gobernabilidad y hace casi 4 años donde no sabemos quién es el que realmente gobierna. Pero a ver, hubo un acto central de responsabilidad de la oposición que fue cuando se trató el aval al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una parte de la cámpora del propio gobierno de Fernández se fue a la oposición y votó en contra. Y se hizo el acuerdo con el fondo, se renegoció la deuda, incluso se amplió la deuda con el fondo para que hubiera gobernabilidad con el voto de la oposición de Juntos por el Cambio. O sea que la responsabilidad siempre la hemos tenido. Vos me preguntás el futuro. Bueno, el futuro siempre es incierto. Ahora bien, todo depende de la racionalidad. No hay gobierno que no tenga el componente de racionalidad. Si las acciones del futuro gobernante son irracionales, no vas a tener el apoyo. Si vienen con medidas locas al Congreso, probablemente no las tengas. Si vienen con búsqueda de acuerdos que impliquen el crecimiento de la Argentina, el desarrollo de la Argentina, y esto yo no lo digo como una amenaza, de ninguna manera, porque yo soy una persona que siempre he estado en pos de la gobernabilidad. A mí, desde la cámpora me criticaban la época de Macri porque dicen que yo le daba el apoyo en el Senado. En realidad, yo estaba trabajando con los gobernadores. Y a los gobernadores les interesaba tener gobernabilidad, que Macri pudiera gobernar,
para que a su vez ellos tuvieran recursos fiscales, para que a su vez también la obra pública se distribuyera democráticamente. Por lo tanto, cada una de mis decisiones en el Senado como presidente del bloque tenían que ver con una mirada integral de país. Digamos, de no voltearle el presupuesto a Macri, de votarle las leyes, de votar la salida del default. ¿Qué te quiero decir? Que en eso puedo dar compromiso de lo que hice y de lo que voy a hacer. Tengo la mejor actitud, espero que sea Bullrich la presidenta y acompañarla desde el Congreso, pero si eso no ocurriera, bueno, lo que uno también espera es que una vez terminado el proceso electoral, se salga del plano de la confrontación. Seguro, totalmente. A ver, esto de que la casta es responsable y que si manda un proyecto de ley y la ley fracasa, es la casta porque no me dejan gobernar. ¿Hay casta? ¿Existe la casta? Pero no, hay castas mucho más graves y más complejas en Argentina. Pero no hay casta política. Esa es una calificación despectiva. Yo no me considero para nada casta. Te diría que está... ¿Cristina es casta? No, yo no considero eso y además tengo una mirada bastante benevolente sobre los presidentes, así que no voy a entrar en valoraciones de tipo personal. Yo creo que el error de Cristina Fernández es no haber comprendido los procesos de cambio que se daban en el mundo, de quedar atrapada con ideas económicas que son ideas viejas, como la Cámpora, son ideas viejas, son ideas de una Argentina de los 70, con intervención económica, con restricciones a las exportaciones, cuidemos la mesa a los argentinos, no exportemos carne, todas medidas que... El gran drama de Cristina fue haber puesto un tipo como Kicillof en el Ministerio de Economía. Digamos, el gran drama de los argentinos. Bueno, Para también, la pregunta... En consecuencias hoy bastante compleja. Bueno, me quedé con la pregunta que le hiciste vos de Cristina. O sea, una de las cosas que llama tanto la atención es el tema de la causa. O sea, hace 16 años que estamos hablando de las causas de la ruta de... ¿Cómo puede ser eso? Del sistema ¿Cómo no judicial? damos vuelta a la página y decir, o listo, o amnistía, o realmente encontramos los culpables? ¿Cómo ves que va a terminar ese caso? Digamos, hay un judicialismo en la Argentina que es muy lento. El proceso de sentencia firme no se llega hasta con la Corte. Es indudable que las causas duran en la Argentina, especialmente las causas complejas, como son estos hechos donde se imputan delitos de corrupción, duran 20 años. No quería que te vayas sin preguntarte a partir del 10 de diciembre, porque la conoces, porque en definitiva compartiste el poder con ella. ¿Cuál crees que va a ser el rol de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ella está en un proceso de... Digamos, todo termina. No hay nada que dure para siempre. Y indudablemente que creo que ella misma también ha decidido no presentarse. Y hay como un declive, hay como un ocaso. Lógicamente que va a tratar de asegurar la retirada o la retaguardia, como se diría en términos militares. Pero bueno, la retaguardia sería la provincia de Buenos Aires, con un gobernador que no hizo lo que ella quería. En realidad, ella hubiera querido a Kicillof como candidato a presidente. Pero bueno, me parece que es como que, bueno, llega al final de un ciclo. Que o sea, se termina. Fue demasiado largo, quedan las simientes de visiones equivocadas. Yo creo que los sectores que ya no son jóvenes, que es un problema que siempre, la juventud siempre es un valor y un mérito que se agota con el paso del tiempo. Es cierto. Una calidad que se tiene cuando uno es joven, donde todo es promesa e ilusión, pero bueno. Lo que digo es que la Cámpora como expresión política no pudo ni siquiera meter su candidato para esta elección. Esto implica un fracaso en términos de las ideas. Y el fracaso es de las ideas. Es de una visión de la Argentina mirando los 70, esta mirada de izquierda de los 70, de creer que las revoluciones estas son ilusiones que hay que repetir en la Argentina. Está recordando permanentemente lo de las organizaciones montoneras, toda esta pavada histórica que te lleva a no entender de que el mundo ha cambiado, de que tenés que tener una visión capitalista, porque los países que crecen son capitalistas, productivos, exportan, están integrados al mundo, tienen que ver con el cumplimiento del pacto democrático, no hacen acuerdos con dictaduras oscuras, no bancan en las Naciones Unidas, porque el presidente ni siquiera expresa esas ideas. Se suponía cuando lo eligieron que era un hombre moderado del centro capitalino porteño,
que no tenía nada que ver con las ideas de la izquierda. Ayer fue a recitar el tributo a Fidel, que ya murió, y a Raúl, que está jubilado, y a una Cuba decadente, miserable, que conozco, que la conocí en el 2010 y que ya era decadente, y ahora me imagino que debe estar semidestruida, y a Venezuela, que es una dictadura oscura que mata gente y que tortura y que no permite un proceso democrático. Ese fue el discurso de Fernández, No, el patético, presidente que está patético. en una La etapa verdad fue final patético. de su presidencia en Naciones Unidas, con esas ideas. ¿Dónde querés ir? ¿La Argentina dónde va con esas ideas? Esta validación de los mapuches en la Patagonia. Estos pibes nacieron con el nacionalismo católico, se supone que eran nacionalistas. Algunos estaban vinculados a Tacuara en los 70. A ver, ¿qué están haciendo al lado de estos pseudo mapuches que no te reconocen la bandera, ni el territorio argentino, ni la autoridad del gobierno argentino? ¿Qué están haciendo? Yo me pregunto, se ¿qué nos están terminó haciendo? enojando. No te enojes, no No, te no enojes. te enojes. no me enojo, No te enojes, no me terminó enojo, el programa. pero reflexionemos, no me enojo. Miguel, se nos fue el tiempo. Bueno, te Te agradezco, comprometo para volver Marcelo. y seguir Gracias, charlando. gracias. Manuel, Gracias por habernos visitado. Señores, con ustedes nos reencontramos la semana que viene. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Miguel Ángel Pichetto, candidato a diputado nacional, pasó por este living de Gritalo 2023. Chao. ¿Se te despegó la suela? Pegala con el nuevo Suprabonda Adhesivo Zapatillas. Es transparente, extra fuerte y no chorrea. Levantate, corre, jugá, movete. Vos seguí. Suprabonda Adhesivo Zapatillas. Que nada te pare. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Siento que tenemos poco tiempo